el Ministerio de la Igualdad en España ha anunciado que quiere preparar una lista, un elenco de todos aquellos médicos y profesionales de la salud, ¿no? Enfermeras, internos, etcétera, un elenco de todos aquellos que son objetores de conciencia. Es decir, tratándose de España, la gran mayoría son católicos que objetan en conciencia, es decir, que se resisten a utilizar sus habilidades profesionales para matar, ya sea a través del aborto, ya sea a través de la eutanasia, ambos legales en España, ¿no? Pero para poder entender el impacto que esto tiene y por qué es importante para nosotros saber de esto y entenderlo, les explico primero qué cosa es el Ministerio de la Igualdad, ¿no? En varios puntos de vista anteriores, yo les he hablado de una novela, o sea, ficción, de lo que se llama distopia o utopía negativa, que un escritor socialista británico escribió en la década de los 50. George Orwell era su seudónimo y con el que es conocido en el mundo, y su novela se llama 1984, ¿no? Y esta novela es lo que él de alguna manera producía imaginariamente, ¿no? Como ficción, predecía que iba a acontecer en 1984, ¿no? Y él hablaba de que iba a haber un solo gobierno mundial donde se iba a controlar al mundo, a todos los habitantes, de una manera absolutamente brutal. Pero esta técnica brutal se cubría constantemente con la propaganda oficial, ¿no? Y también con el uso de palabras que estaban completamente vaciadas de su significado, porque en la realidad eran exactamente lo contrario de lo que las palabras decían. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el dictador? El dictador era referido en documentos oficiales y en la manera como la gente tenía que hablar de él como el hermano mayor, ¿no? Algunos han traducido al español el término Big Brother, ¿no? Que es el término utilizado por el autor británico en su original en inglés, como el gran hermano, ¿no? Y en realidad esa no es una buena traducción, sino que Big Brother también en inglés significa no solamente el gran hermano, sino quién es el hermano mayor, ¿no? Entonces, incluso un chiquito de 5 años, que es el hermano mayor de uno de 3, es el Big Brother, ¿no? Es el hermano mayor. Y tiene mucho más sentido porque George Orwell quería hacer esta ironía de cómo este tirano universal, ¿no?, abusaba de la gente bajo la guisa de que era nuestro hermano mayor. O sea, ni siquiera el papá, ¿no?, sino uno de nosotros solo que un poquito más, el hermano mayor, ¿no? Y otra de las ironías de la novela de 1984 era el nombre que tenían los ministerios, ¿no? Entonces, el ministerio de la abundancia era el que administraba la escasez terrible de alimentos que existía en esta dictadura universal, ¿no? Y el ministerio del amor, ojo, ni siquiera de la paz, el ministerio del amor era el ministerio encargado de reprimir brutalmente y asesinar, matar, bastonear, encarcelar a la gente que no solamente se amotinaba, ¿no?, sino que cometía hasta errores involuntarios contra la dictadura, ¿no?, y que podían ser interpretados como una amenaza. Entonces, hago esta referencia un poco extensa a 1984, que yo sé que muchos de ustedes lo conocen,
Para beneficio de quienes no la conocen y para que ya se hagan una idea de qué cosa significa el Ministerio de la Igualdad en España, ¿no? Es básicamente la novela de George Orwell. Es el ministerio que se encarga de violar las conciencias para imponer un pensamiento común que termina siendo profundamente discriminatorio contra aquellos que no creen que ese pensamiento común debería ser impuesto por el gobierno, y especialmente por un ministerio con personal pagado para asegurarse de que tú no puedas ser pro vida, tú no puedas ser una persona opuesta a la imposición de la educación sobre el derecho de los padres. Todos esos no son iguales, o para el Ministerio de la Igualdad de España son menos iguales, entre comillas, ¿no? O como decía una frase irónica de una película inspirada en otro libro de George Orwell, ¿no? La granja de animales, donde decía los tiranos, los que estaban al mando, decían, mira, todos somos iguales, pero nosotros somos más iguales que tú. Miren la ironía de esa frase, ¿no? Ese es el Ministerio de la Igualdad en España, ¿no? Y este ministerio ha anunciado que va a ser un elenco que quiere que las personas que tengan el derecho a objetar conciencia, imagínate que tú eres una enfermera católica, que yo soy un médico católico, y digo, para poder objetar conciencia, si yo soy un ginecólogo, digamos, estoy en el hospital preocupándome de mis cosas, ¿no? Viendo las mujeres embarazadas, las futuras mamás, cuidando de ellas, ¿no? Etcétera, y me llaman y me dicen, doctor, hay una mujer acá que quiere hacer un aborto, usted tiene que venir porque es ginecólogo. Entonces, para yo tener el derecho de decir en España, yo no quiero objeto conciencia, yo no quiero hacerlo, va contra mi conciencia, el Ministerio de la Igualdad dice que tiene que estar en la lista. Y la pregunta es esta, ¿por qué el Ministerio de la Igualdad? ¿Qué tiene que ver el Ministerio de la Igualdad con el hecho de estar en una lista? Digamos, si alguien hace una lista, a la que por supuesto se han opuesto los obispos de España, y voy a explicar después por qué, pero si alguien hace una lista, debería ser el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, de Salubridad, algo por el estilo. Pero no, resulta que el ministerio que se encarga del fascismo cultural, o sea, de imponer estándares culturales, eliminando al máximo las excepciones a las que tienen derecho las personas que tienen distintas opiniones, ¿no?, de quien está a cargo en el gobierno. ¿Por qué este ministerio quiere hacer esa lista? Quiere hacer esa lista sin ninguna explicación razonable, ¿no? Y dicen, no, que tiene que estar en esta lista. ¿Y por qué tienes que estar en esta lista? Porque tienes que estar en la lista, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual alguien tiene que estar en la lista? Simplemente porque el ministerio quiere tener un prontuario, ¿no? ¿Qué cosa es un prontuario? La mayoría de ustedes están familiarizados con el término, posiblemente. Es el elenco de los presos, ¿no?, en una cárcel. Ese es el prontuario. Es el elenco de los criminales. Estos son criminales. Entonces, de tal manera que en esta lista, cuando una organización, digamos un hospital, ¿no?, una clínica privada, dice, oye, quiero contratar a esta excelente enfermera, ¿no? Es una mujer dedicada, entregada, conocedora, con experiencia, pero ¿qué pasa si no quiere hacer eutanasias o no quiere hacer? A ver, veamos en el Ministerio de la Igualdad, ¿no?, una búsqueda ahí en el Ministerio de la Igualdad. Ah, mira, está en la lista de objetores de conciencia, no la contrates. Eso es lo que va a pasar.
Y eso es lo que quiere el Ministerio de la, entre comillas, igualdad, ¿no? El ministerio que debería llamarse Ministerio de la Igualdad guión 1984 guión George Orwell, ¿no? Entonces, este es importante primero porque nosotros tenemos que rezar por nuestros hermanos que tienen principios, la gran mayoría católicos, pero no todos. Muchos no son católicos, pertenecen a otra religión, y otras personas pueden ser agnósticas, pero creen que la ciencia, que es la verdad, ¿no? Que la ciencia indica que un no nacido es un ser humano con derechos, y que un anciano, aunque sea un anciano con muchas limitaciones, no debe ser asesinado bajo la excusa de que se le da un final feliz, entre comillas, ¿no? ¿Qué es lo que significa qué es lo que significa básicamente eutanasia, ¿no? O sea, muerte bella, ¿no? Eso es lo que significa del griego thanatos, eus, la belleza en la muerte, ¿no? Es toda una ironía, ¿no? Y en segundo lugar, hermanos, es porque ya ven ustedes, si nosotros dejamos que aquellos que quieren crear nuevos derechos que van contra derechos que ya existen, ¿no? Todos los nuevos derechos que se quieren crear, diciendo estas personas tienen derecho a la protección, acudiendo a nuestra compasión, que la tenemos, por supuesto, pero que terminan imponiendo leyes que finalmente no son leyes de igualdad, son leyes de desigualdad, ¿no? Entonces, crean nuevas minorías oprimidas, crean nuevas diferencias, nuevas formas de abuso, no crean ninguna igualdad. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender allí en nuestros países donde todavía estas leyes no se han impuesto o existen de una manera limitada. Porque en nuestra acción social, en nuestras protestas callejeras, como salen todos los que defienden la vida, la familia, el derecho de los padres, la libertad religiosa, como están comenzando a salir, ¿no? La cadena CNN, que no sorprende a nadie, hizo un recuento de todas las ciudades donde están habiendo marchas pro aborto, ¿no? Y no ha cubierto ninguna de las marchas pro vida, que son 10 veces más grandes que las marchas de aborto, 10 veces más grandes, ¿no? Y además, marchas bonitas, ¿no? No repugnantes como son las marchas pro aborto. No he visto en mis más de 30 años de periodista católico una sola marcha feminista pro aborto que no haya sido repulsiva. Para ellos es esencial ser repulsivo, ¿no? Violento, destruir iglesias, pintarlas, escupir a los que las protegen, etc. Lo sabemos, ¿no? Entonces, es una batalla que no podemos perder. Es una batalla que tenemos que realizar. Es una batalla que no solamente es política, pero es política, sino que también es cívica. Y nosotros tenemos que estar en la primera línea si queremos que en el futuro muy próximo, realmente contemos con una sociedad donde los médicos, las enfermeras, los técnicos, los profesionales de la salud católicos tengan el derecho de vivir de acuerdo a sus principios. Que tengas un buen día.